Qué bueno reencontrarnos con ustedes, como lo hacemos cada semana, como lo hacíamos cada día desde 1998. Siempre nos agrada este intercambio, siempre nos agrada saber que de alguna manera ustedes continúan en sintonía, primero con AME Televisión, luego con los distintos canales nuestros. El canal de YouTube de AME, también el canal de YouTube de Dayana Mora Ramis y su Next, su Ready para Exportar, y nuestro canal de YouTube. En la medida que nos vean, en la medida de que digan que le gusta o no le gusta y manifiesten su agrado o su desagrado, eso nos permite estar, como nos ha permitido estar durante tanto tiempo, el grupo de comunicaciones López Olivier. Qué bueno estar por aquí. Bueno, cada semana decimos que ha sido más agitada que nunca, pero lo cierto es que después del inicio del segundo periodo de gobierno del presidente Luis Abinader, si analizamos emocionalmente cómo está la nación, estamos de reforma en reforma, de expectativa en expectativa, y hay que hacer una especie de concentración y reflexión cotidiana para no abrumarnos tanto, porque la verdad que entre la reforma a la Constitución, la reforma al Código de Trabajo y la tan esperada reforma fiscal, nos mantiene el Estado, el gobierno, el jefe de Estado del gobierno en ascuas. La tan esperada reforma fiscal ya llegó. Nosotros compartiremos con ustedes las declaraciones, el detalle que hizo el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, que lució muy convincente, aunque luego de conocer el contenido ya han venido las observaciones y las críticas a cada una de las propuestas, pero eso será in extenso, que lo comunicaremos. Vamos a empezar con la tensión que hubo en el estado de la Florida por el paso del huracán Milton. Pasó algo que no habíamos visto en toda, dice Smerly, nuestra larga vida. Bueno, fue inédito. Primero, la emoción de John Morales, un meteorólogo que tiene quizás 30 años avisando sobre el destino, el trayecto de los huracanes. Y cuando John Morales anunció la posibilidad del paso o la formación del huracán Milton y el paso por el estado de la Florida, se emocionó hasta las lágrimas y dijo, esto tiene dimensiones apocalípticas, casi planteando que se iba a destruir todo durante la trayectoria, durante el paso del huracán Milton. Se iba acercando, dejando su estela de destrucción por el Golfo de México antes de llegar al estado de la Florida, seguía fortaleciéndose. Logró categoría 5 y eso provocó también algo que nunca habíamos visto. Y nosotros que nos quejamos aquí cuando van a las comunidades sensibles con posibilidad de sufrir los estragos de los ríos, de las marejadas, de los derrumbes. Pues la gobernadora de Tampa dijo algo absolutamente dramático. Dijo, si no salen, se van a morir todos. Es más, ella dijo, tómense una foto para que se sepa la ropa que ustedes tenían y envíenla a sus familiares, porque si no salen, se van a morir. Con esos niveles de dramatismo, ustedes comprenderán, y me imagino que lo vivieron, cómo se iba complicando la atención y la tensión, y cómo la cantidad de personas que tienen familiares en el estado de la Florida se iban desvelando, se iban preocupando cada vez más. Hay que reconocer, atención, a las familias dominicanas que tienen sus parientes por allá, sobre todo en las regiones menos protegidas, porque como en todos los lugares del planeta, hay lugares más sensibles, lugares menos sensibles, lugares protegidos, otros lugares más frágiles. El cónsul dominicano en la Florida, específicamente, no en la Florida, no, en Orlando, Oli Matos hizo una labor de continua información
para la comunidad dominicana que lo necesitaba allá y para los familiares que le pedían información desde aquí. Llegó el día, vimos, miren las imágenes. Bueno, aquí hay un archivo formidable de esas imágenes, gracias a Esmerlin Rosario, a Carlos Polanco y al trabajo denodado que hacen. Miren las imágenes, pero todo eso no se compara con lo anunciado. De modo que fue bajando la categoría, fueron bajando las zonas, el peligro en las zonas vulnerables, pero aún así la destrucción ha sido enorme. Vamos al asunto político y siempre se dice, y no es agradable, pero que todas estas tragedias benefician a los políticos y más en Estados Unidos que están en plena campaña electoral, una campaña inusual, una campaña con muchas características distintas a las que existían en el pasado. Miren esas imágenes. La evacuación de Tampa también está en los récords. 3 puntos y algo de millones de personas fueron evacuadas. Miren las carreteras cómo están, miren esos vehículos. Hubo desabastecimiento en los supermercados, en las estaciones de expendio de combustible. Aquello fue, tal como dijo John Morales, apocalíptico, pero ya no por los vientos y las marejadas, sino por todo el movimiento en la ciudadanía que produjo este fenómeno Milton. Hay algo que no es agradable y es bueno recordarlo y no negarlo, que a partir del deterioro del clima, del ambiente en el planeta, los especialistas dicen que cada vez serán más letales, más mortales, más terroríficos los huracanes. La temporada de huracanes termina en noviembre. Nosotros en esta ocasión hemos sido beneficiarios, aunque quien está desalojado todavía de su casa, quien perdió sus enseres, quien perdió sus cosechas, quien perdió sus familiares, posiblemente no diga eso, pero hasta ahora, y falta, todavía el gran huracán no ha llegado en esta temporada. Pero eso fue noticia internacional, sin dudas, que acaparó la atención durante toda esta semana y sobre todo pensando en las personas dominicanas que residen en el estado de la Florida y sobre todo en el paso, en lo que se avisaba que iba a ser la trayectoria del poderosísimo huracán Milton, que llegó con 5 y fue disminuyendo 3 hasta quedar en 1, pero con devastaciones. Y aunque usted no lo crea, y me apunte Merlin, diga lo de la energía eléctrica, sí. Aunque no lo crean, millones de personas también quedaron sin el servicio de energía eléctrica. Me dice una persona ligada a los servicios comunitarios en Orlando que desde hace un tiempo el rediseño de la transmisión eléctrica es a través de subterráneos, de alambres soterrados. Eso debía repensarse aquí en la República Dominicana, que claro, es más pequeño, imagínense ustedes, porque sin duda las brisas, los vientos, la fuerza de un huracán derriba postes del tendido eléctrico, derriba alambres y esas son las consecuencias y restablecerlo es muy difícil. Recuerde lo que pasó en Puerto Rico cuando el paso de María, aquella imposibilidad de contar con servicio de energía eléctrica durante semanas y más semanas. Y ahí no es suficiente solo con las plantas de emergencia, porque llega un momento que se agota y se agotan los inversores. De modo que ese es un pendiente de la modernidad que hay que tener presente. Y antes de pasar a otros temas, no podemos dejar de mencionar lo que tiene que ver con la Dirección de Migración y el trabajo exitoso que supuestamente están haciendo. Lo dije así, no me malinterpreten. Lo que ocurre es que el presidente de la República y las autoridades nos habían dicho que la frontera estaba blindada y que nosotros no teníamos problema con los delincuentes que compran y venden el pase de acá para allá y de allá para acá. En medio del operativo histórico de devolver 10.000 hasta 10.000 haitianos indocumentados cada semana,
En la semana, vuelvo, repito el término, nos hemos tropezado con militares que seguían con el negocio y que van a seguir con el negocio, porque ahí es que está el detalle, y pasando indocumentados y cobrando, sigue el negocio. Lo que siempre hemos querido, y se lo decimos a las autoridades, y ahora que hay un nuevo director de migración, aparentemente muy firme y muy comprometido con la política del presidente de tratar de calmar los ánimos aquí, porque de eso es que se trata, después de la manifestación frustrada que hubo en la Plaza de la Bandera, porque parece que la Plaza de la Bandera solo pertenecía a los que están ahora en el gobierno y no se puede hacer nada ahí, independientemente de la pertinencia o no de esas protestas, pero algunos dicen que es para calmar los ánimos que se está haciendo esto, y ojalá no sea así, porque cada estado tiene derecho a la regulación migratoria. Esto trajo, ya ha traído como consecuencia, la repulsa de organismos internacionales, porque algo sí es destacable. La élite haitiana política y económica solo se ocupa de sus compatriotas cuando se trata de la situación en República Dominicana. El desastre allá del otro lado a ellos no les interesa. Ellos van a los foros internacionales a hablar, a conseguir personajes políticamente correctos que se confunden con la retórica del antihaitianismo, del racismo, de la xenofobia. Pero ellos no se ocupan del otro lado. De modo que inició esa política de deportación de hasta 10.000 indocumentados, pero proporcional a esa política oficial, vimos como en la semana sorprendieron a militares y a policías traficando indocumentados. Porque la pregunta es, señor presidente, ¿y cómo llegaron tantos aquí? ¿Cómo? Si había restricciones, si había frontera blindada por aire, mar, tierra, incluso la cerraron en una ocasión, nos recuerda Carlos Polanco. De modo que esas tenemos. No sé si luego de que la comunidad internacional nos llame a capítulo, se detendrán esas deportaciones, pero la verdad, y por eso cité la manifestación en la Plaza de la Bandera, la verdad que gracias a la indiferencia o al negocio, cada día es mayor la población de extranjeros en la República Dominicana, sobre todo los que vienen del otro lado. Y a propósito de todo lo que está ocurriendo, no podemos olvidar que uno de los ejecutivos de la empresa de Jochi Gómez ha mostrado de manera continua al país las imágenes de lo que pasa en la frontera. Y aquí no ocurre nada. E incluso él le ha dicho, el señor Jiménez, le dice cuando publica esas imágenes en sus redes, presidente, mire lo que usted no quiere que nosotros digamos que vemos con las cámaras, autorizados, dicen ellos, que por el Ministerio de Defensa, el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Y Jiménez publica en sus redes las imágenes del paso fronterizo sin ningún inconveniente. No sabemos si el encanto que tiene el presidente cuando conversa con algunas personas que influyen en la comunicación en la República Dominicana llegará hasta negar esas imágenes o hasta reaccionar al desafío de ese ejecutivo de la empresa Auris. Bueno, él tuvo que reaccionar al desafío también de Jochi Gómez, el hombre de Transcorp Latam, el hombre que supuestamente, dice el Ministerio Público, que junto a Hugo Veras lograron un contrato fraudulento, millonario, pero oh sorpresa, el presidente avaló ese contrato y algo más. El señor Hugo Veras defendió el contrato que ahora dice que fue un gran engaño para él, y piden al director de contrataciones públicas que le explique al país por qué él aceptó y después dijo que no. Pero todo eso está en manos de la justicia dominicana, y siempre es bueno hacer una aclaración, un comentario por todo lo que se ha movido esta semana. Dicen que muchas de las personas que estamos en los medios, cuando se trataba de los sometimientos
a personas vinculadas al gobierno del PLD, ya no podemos decir al gobierno anterior, porque el gobierno anterior es el primero del presidente Abinader, nunca se ocuparon de las desconsideraciones a las personas que buscaban, cuando allanaban sus casas, cuando salían en ropa interior, cuando veían a la familia, a los más viejos de la familia, a los más jóvenes, que ahora, con el caso, no de Jochi Gómez, porque Jochi Gómez se presentó, él es tan poderoso y tan consciente de su poder, que a él no hubo que buscarlo ni allanarlo, no, él se presentó. Entonces, a propósito del allanamiento a la casa al apartamento de Hugo Veras, hay todo un concierto diciendo que qué barbaridad, que cómo le violentaron sus derechos, es cierto, pero hay algo que todavía no sabremos y a veces pensamos que no vamos a saber nunca del caso Transcorp Latam y Audis, y algo que yo decía en un trabajo publicado el lunes pasado en el periódico Hoy. Creo que este es el gran reto del Ministerio Público, porque ahora él no va a enfrentar un caso con la ayuda de la plaza pública y de la sociedad civil y del presidente y de todo el oficialismo, no. Ahora el Ministerio Público debe demostrar su independencia, enfrentando el crimen y el delito desde el poder. Y eso sí es difícil. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a presentar la conversación con la psicóloga Mari Mora a propósito del día pasado de salud mental, y ella analiza cómo nos movemos aquí en la República Dominicana. No voy a decir entre el espanto y la locura, pero ustedes van a disfrutar mucho, muchísimo. La pausa, por favor. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Vamos a Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento, extendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.
La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e inbornales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Durante mucho tiempo, no solo durante el siglo pasado, que fue el otro día, fue el siglo XX, sí, claro, Smerling, ellos viven bromeando con mi edad, pero es un privilegio realmente tener edad, tener experiencia, bueno, estar en buen estado de salud. Pero durante un tiempo se decía que solo visitábamos el psicólogo, la psicóloga o el psiquiatra si estábamos locos. Pero el asunto es, ¿y cómo sabemos que ya estamos locos? Bueno, nos llevan. Pero la verdad que la asistencia de los especialistas y de las especialistas es cada vez más necesario. Algunos optan, y ese es tema que vamos a tratar con Mari, bueno, por la asistencia virtual o por los famosos coaching, que en 2 días tú te lees 2 o 3 resúmenes, tú te conviertes en una figura así, casi como la neurocientista y puedes orientar a muchas personas. Pero también hay reflexiones acerca de cómo una sociedad completa puede o enfermarse o tener rasgos colectivos, identidad colectiva de desconfianza o de paranoia, exacto, de tristeza, de alegría. Y a propósito del pasado Día de la Salud Mental, logramos una conversación muy interesante con Mari Mora, psicóloga clínica, que siempre ha colaborado con Metrópolis porque es una figura del equipo del Matutino Alternativo, un programa que desde el 1992 dirijo, participo, organizo con un equipo estupendo. Y al considerar la importancia de este tema y las reflexiones tan importantes que hace la psicóloga con la ayuda técnica de nuestro personal, queremos compartir esta participación de Mari Mora. Pónganle atención, ella siempre habla con convicción, sí, como el ministro de Hacienda, yo se lo digo, don Juan, que ese joven, él está convencido de que eso va, pero espérese. Entonces, vamos a darle paso a esa participación de Mari Mora, una conversación con nosotros, con nosotras, en el Matutino Alternativo. Disfruten y no tengan miedo de pedir asistencia, no tengan miedo de, cuando se sientan mal, sentarse frente a una especialista, bueno, de la categoría de Mari Mora. Gracias, Esmerlin, adelante. Mari Mora Ramis en un diván muy especial. Si hacemos un recuento, todavía el año no está terminando, de todas las reflexiones que usted ha hecho cada vez que nos presenta esos excelentes temas en el diván, yo analizaba con Lisette Herrera Bisonó y con Jesús Corona y digo, ¿qué tiene que hacer un especialista en conducta en esta época aquí en la República Dominicana? ¿Quién llega a su consulta y qué tanto se le puede asistir o acompañar? Porque yo sé que a usted no le gusta en el término ayudar. ¿Qué tanto usted puede acompañar las angustias de la contemporaneidad ahora mismo? Wow, empezamos con una pregunta de las grandes. Mira, afortunadamente ha mejorado el acceso a los servicios de salud mental a nivel privado. A nivel público, ya sabemos que menos del 1% es la inversión que se hace y bueno, para mí todavía son muy tibios los esfuerzos de mejorar eso. Digo que ha mejorado el acceso porque después de la pandemia muchos seguros han incluido dentro de su cartera de servicios la posibilidad de que una persona pueda acceder. Quizás no se le paga el 100% en algunos seguros, dependiendo, y eso ha ayudado. Ahora bien, hay gente que cree... Perdón, ¿atención psiquiátrica o psicológica? Las dos. Porque dicen que no hay medicamentos psiquiátricos en los seguros. No, pero sí la atención psiquiátrica y psicológica.
consulta psicológica, limitado naturalmente en el tiempo. Ahora, hay gente que se hace expectativas exageradas acerca de cuál es el rol de un psicólogo. Y hay gente que te puede llegar y te dice, yo vengo para que usted me solucione tal cosa. Y yo suelo decirle medio en broma, pero medio en serio, que los psicólogos somos profesionales que cobramos por lo que otro hace. En el sentido de que tú puedes guiar a las personas, localizar dónde están esos nudos que no permiten que las cosas fluyan, hacer un buen diagnóstico de la situación, dotarle de herramientas, pero si el otro no quiere, es como cuando el cardiólogo te pone a dieta y tú no le haces caso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que trabajar muchas veces en armonía con y en acuerdo con el círculo más cercano de esa persona cuando las cosas son complicadas, con la familia. Yo dejé de trabajar, y lo he dicho, tú lo sabes, con niños y con adolescentes porque me encontraba con que era muy difícil poder tratar las problemáticas que traían los niños y los adolescentes porque los padres no estaban en la labor de colaborar. Entonces, somos una parte muy pequeña en un universo muy grande. Si hacemos nuestras cosas, nuestro trabajo bien, sin lugar a dudas podemos tener algún tipo de impacto, pero me gusta la palabra acompañamiento por eso, porque somos una parte. Ahora podríamos pensar que la inmediatez hace que no voy a ir a donde Mari Mora, al centro de Mari Mora, sino que puedo acceder a una página que me va a asesorar a través de internet, o voy donde un famoso coach o coaching y me va a decir, o la opción espiritual. ¿Qué reflexionan ustedes desde la perspectiva de los psicólogos, de la psicología? Sí, bueno, ahí lamentablemente el nivel de calidad no es homogéneo y hay mucho intrusismo en el mundo de la salud mental. Y poco control, me parece a mí, ¿no? Entonces, muy a menudo hay gente que llega y me dice, yo lo que quiero es que usted me dé unos cuantos tips. Y yo le dije, pues yo de eso no tengo, ¿no? ¿Recetas? Sí, que con 3 cositas que tú le digas, sin tú saber ni quién es, ni qué le pasa, puede ser desesperante esta opción. No todos los psicólogos, aunque yo como formadora de psicólogos creo mucho en la necesidad de hacer una correcta evaluación, una profunda evaluación, aunque sea para decirte cuáles son las mejores opciones para tu futuro como estudiante que eres, ¿no? Entonces, pasa eso, que la gente anda buscando atajos y hay un mercado voraz, indecente, que se aprovecha en nombre de esa positividad tóxica que yo he mencionado tantas veces, edulcorando las cosas y vendiendo fuego fato a los demás. Que atrae, como en la estrategia política y la demagogia, atrae a la mayoría ese tipo de oferta rápida, de sanación rápida, ¿no? Sí, pero yo les suelo decir a mis estudiantes cuando ya han terminado, que vuelven de sus maestrías, y yo les digo, tú tienes que elegir entre el éxito o el prestigio. El prestigio toma tiempo. El éxito puede durar muy poco tiempo y puede ser solamente pecuniario. Entonces todo depende si tú eres un corredor de fondo o si tú eres de carreras fáciles, ¿no? Entonces, sí, a mí me preocupa mucho porque en medio de la ignorancia la gente no sabe, y la razón por la que alguien puede elegir un producto determinado, que puede ser un profesional, es lo lindo que se ve en las redes sociales. Entre sociedad enferma y sociedad gozosa, nos situamos nosotros ahora mismo. Yo pienso que la sociedad dominicana encubre cierto malestar de salud mental con un frenesí, y tenemos tragedias en las esquinas, en las calles, por el consumo y por esa aparente alegría que tenemos. ¿Se puede analizar o catalogar una sociedad como enferma? Antonio Zaglul, en sus apuntes, que es un precedente del estudio sociológico y psiquiátrico de la sociedad dominicana, hablaba de que nosotros éramos maníaco-depresivos, un poco maníaco-depresivos. Teníamos tendencia a la depresión y tendencia a la euforia. Yo comparto con los años de distancia que hay entre sus apuntes y la realidad de hoy, en que sí, nos movemos entre un derrotismo que se disfraza de humor muchas veces, una irritabilidad muy agresiva
y una euforia. Hay un dato terrible en la encuesta de cultura política dominicana, cultura democrática dominicana, que dice que de cada 10 dominicanos, 7 desconfiamos de todos nosotros. Y recordé a esa gloria de la psiquiatría dominicana cuando hablaba del gancho y de la paranoia. Sí. Si en una sociedad desconfiamos todos de todos, no podemos pensar que hay un problema grave. Sí, pero a mí no me parece que sea algo exclusivo de la sociedad dominicana. Yo haría una lectura mucho más general porque estamos en la época de la posverdad. De hecho, cuando Zaghloul hablaba de la teoría del gancho, atribuía la impronta del autoritarismo, de las dictaduras, de las ocupaciones extranjeras, de la falta de libertad y de cómo se vendían unos a otros, la causa de esa tendencia paranoide de los dominicanos. Pero ahora, Carmen, más con la inteligencia artificial, estamos en un plano en el que discernir qué es verdad y qué es mentira es cada vez más difícil. Y con el descrédito de las instituciones, de las figuras de liderazgo de nuestro país, eso se acentúa muchísimo más. Yo tendría cuidado de decir que esto es una sociedad enferma. Yo pienso que hay indicadores mórbidos en esta sociedad y a nivel mundial, muchos indicadores muy preocupantes. Por algo, la crisis de salud mental no es dominicana. Mari Mora, y disfruté muchísimo su participación con Liliana Rodríguez Álvarez en días pasados. Excelente participación. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
Y finalmente, entre propuestas de reforma a la Constitución, de reformas al Código de Trabajo, la más esperada porque afecta los bolsillos de cada uno de nosotros, llegó el día para conocer el alcance de la reforma fiscal, la modernización fiscal en la República Dominicana. Muchas especulaciones hubo antes, que qué van a subir, que qué van a quitar. Algunos apostaban que el presidente, el Poder Ejecutivo, no iba a dejar los subsidios, sobre todo para sectores tan importantes e influyentes como turismo, zona franca, la ley de cine, que el presidente iba a ser tímido, no tímido. La verdad que ya conocemos de la A a la Z el contenido de la modernización fiscal en la República Dominicana. Queremos hacer una especie de introducción a lo que fue la presentación del ministro, y esa introducción conlleva, y lo hemos dicho, a pesar del golpe, como dice don Juan, yo pienso que los estrategas de comunicación del presidente de la República escogieron muy bien a quién iba a presentarnos ese compendio de reforma fiscal, y lo hicieron en la persona de un profesional, de un académico muy respetado, a pesar de su juventud. Yo no me gusta el a pesar. Un académico muy respetado, el economista Jochi Vicente, que cada una de las palabras que pronunció en la semanal, una semanal diferente, ahí comprobamos que sí la semanal se diseña y que sí en la semanal va quien quieren en el organismo que vayan. Esta semanal no tuvo solicitudes de pensión, esta semanal no tuvo peticiones familiares, ni le dijeron al presidente, qué buen mozo es usted, qué bueno, le trajo un dulce de leche. No, esta vez eligieron representantes de los medios de comunicación con una característica, y las preguntas además las permitieron a esos mismos representantes. Así que, con todo el respeto, confirmado lo que decimos siempre acerca de la semanal. Entonces, quien la presentó es este académico, ministro de Hacienda, que reitero, está convencido de cada uno de los puntos que él expuso, que van a transformar la fiscalidad en la República Dominicana. Nos llamó la atención, pero reitero, convencido, y parte del asunto es el mensajero, más que el mensaje. Nos llamó la atención algo que se ha dicho, que no hubo consenso previo con fuerzas políticas. Cuando se trata de fuerzas políticas, atención don Pedro, don Pedro Ramón López, no vale la pena, porque ¿qué fuerza tiene la oposición ahora mismo? El presidente tiene a sus pies el primer poder del Estado, y si algo podría negociar o conversar, sencillamente va a ser con los representantes de los grupos empresariales, de los grupos industriales, de quizá el sector de cine, que le hizo una campaña. El problema de aquí, para hacerle campaña a don Luis Abinader, ellos se encargaron de denostar toda la política cultural del pasado, olvidándose que la ley de cine obedeció a iniciativas y a empeño de otras administraciones, incluso el involucramiento directo de un expresidente. Pero en la campaña se vale todo, aunque después, yo me imagino, todavía no ha hablado Alfonso Rodríguez, ¿verdad que no? Entonces sí, la ley de cine tiene sus inconvenientes y amerita revisión. Entonces, se le hizo la pregunta al ministro Vicente sobre la conversación, y el ministro dijo, nosotros hemos hablado con todos los sectores. Sin embargo, muchos de los representantes de esos sectores dicen, no hablaron con nosotros. Pero se supone, en una democracia que funcione, que eso se discute en el Congreso. Esta vez, y ese es el problema, no puede haber discusión porque lo que quiere el presidente se acepta en el primer poder del Estado. Un dato curioso, y ahí demostró una vez más Alfredo Pacheco, el presidente de la Cámara de Diputados, su condición de político experimentado, de hombre de Estado. Él dijo, esto amerita reflexión y revisión. Alguien me dice, una persona del sector económico, que esto se hizo así en grande para que ahora con la discusión se vaya recortando algo.
No sabemos, porque si ellos duraron 4 años, eso es un pendiente desde el 2000, de la Estrategia Nacional de Desarrollo, no se habían atrevido a hacerlo ninguna de las administraciones anteriores. El presidente se atreve porque él no va a continuar en el mando, pero podría afectar el PRM, pero eso son pecatas minutas. El asunto es que qué podrían cortar o no cortar en la discusión. Vamos a esperar. Pero lo cierto es que hay 3 asuntos que vamos a mencionar que son muy importantes. Se suspenden los incentivos al turismo. Eso es muy delicado y pensaban que el presidente no se iba a atrever a hacerlo. También a las zonas francas se le está buscando una opción distinta, pero para disminuir incentivos, y la ley de cine derogada. Es un sector que no sé si al presidente le mortifique mucho tenerlo en contra o a favor, porque el presidente lo que va a hacer es apoyar a un candidato del PRM, pero él no va. Entonces, otro aspecto es la extensión del ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados, que ahora se va a llamar impuesto al valor agregado, se extiende de una manera, a todos, un 18% a todos los productos, no necesariamente industrializados. Por ejemplo, y me preguntaba Esmerly, el plátano no entra en eso, ni los huevos, ni el pan, ni la harina, pero después todo lo demás sí. Entonces es evidente que eso va a incidir en la vida cotidiana, en el poder adquisitivo de las familias. También ahora habrá más control de cada uno de nosotros y está la obligación de presentar la declaración de matrimonio. Hay otro aspecto y es la justificación de por qué se hace esto. Y esto se hace, dicen ellos, y es verdad, para poder tener dinero y construir más carreteras, construir más hospitales, escuelas y demás. Lo cierto es que ya no es un secreto, ya tenemos el contenido a la mano de la modernización fiscal en la República Dominicana. Hay algunos aspectos, reitero, que hasta personas de la oposición aceptan y dicen que eran necesarios. Después, el asunto es comenzar a sentir los efectos que dice el ministro de Hacienda, que eso se siente un año, pero que después todo será tranquilo y volveremos a aceptar las consecuencias. Nosotros queremos compartir con ustedes parte de la exposición del ministro de Hacienda, que quiero reiterar, lo hizo con convicción, seguro de lo que él plantea es lo mejor. Por ejemplo, gracias por la observación, dicen, pero ¿y por qué no restringen el gasto? ¿Por qué no suspenden ministerios, las fusiones? Y el presidente dice que él oye, pero él no ha oído las objeciones a fusionar el Ministerio de Educación y el Ministerio de Educación Superior. Pero este es el proyecto. Este es el proyecto y ya está en la Cámara de Diputados. Así que a esperar, como siempre, ready para exportar. Adelante, Esmerly Rosario. Hemos dado tantos pasos, hemos hecho sueños realidad. En cada esquina de esta tierra, ¡Nueva Nueva York! vemos toda la felicidad. Oh, oh, oh. Siempre le damos para allá. Equipo que no se rinde, gente buena que da más. En cada esquina de esta bella tierra, la solidaridad es nuestro aliento. Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños. Que los dominicanos siempre le damos para En Banreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente, comprometidos en todo momento y ocasión en ser el banco de todos los dominicanos. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades.
oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. Muy buenas amigos de Ready para Exportar. A medida que vamos avanzando online, vemos nuevas amenazas a nuestro modo de vida y muchas veces nosotros no nos damos cuenta hasta que nos cancelan la cuenta de Instagram, se nos queda el Gmail que no podemos entrar y entonces ahí empezamos a entender un poco que hay amenazas que nos llegan, muchos que nos escriben y nos dicen te estamos viendo en la cámara, nos venden cosas, nos tratan de engañar. Hay muchas cosas como individuo, pero sobre todo como empresa, como país. Cada vez que, a medida que nos vamos poniendo todo el gobierno online, la empresa online, más vulnerables son. Entonces, ahora vamos a hablar de ciberseguridad con alguien que nos visita desde Costa Rica y que además nos va a hablar de un evento para tratar este tema tan importante. Tenemos a Carolina Taborda del Clúster de Ciberseguridad de Costa Rica. Bienvenida. Vamos primero a hablar un poco de Costa Rica, que es uno de los países a la vanguardia de las exportaciones de servicios. Hace mucho tiempo Costa Rica apostó por las exportaciones de servicios y ya es uno de los referentes en América Latina. Cuéntanos un poquito sobre ese sector y por supuesto luego hablaremos del tema de la ciberseguridad. Claro, muchas gracias y muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de poder compartir con toda la audiencia. Y sí, definitivamente Costa Rica se ha caracterizado por evolucionar poco a poco en su variedad de sectores de exportación y el tema de servicios pues ha sido muy importante y principal a la hora de poder desarrollar las capacidades y considerar el nivel de talento que se ha promovido en el país. Eso nos ha habilitado la posibilidad de atraer inversión extranjera directa y que también las empresas puedan promover esos diferentes servicios, sobre todo en la parte de tecnología, y definitivamente ciberseguridad no ha sido la excepción y se ha sumado como uno de los servicios también que estamos exportando y desarrollando a nivel nacional. Y también tengo entendido que también el país, como país, ha vivido
en carne propia algunas de las consecuencias que tienen las amenazas que estar online representa. A medida que vamos avanzando son avances, pero a la vez nos hacen más vulnerables. Sí, así es, definitivamente estamos totalmente hiperconectados, vivimos en una realidad digital, en el ciberespacio, y sí, en el 2022 pues aprendimos que sí nos toca a todos, porque en realidad un ataque cibernético no es algo que uno pueda asegurarse que nunca le va a suceder. Es como que lo vayan a asaltar a uno, la posibilidad siempre está. Y por lo tanto a Costa Rica le sucedió un ataque masivo que fue bastante impactante en términos de desarrollo económico, social e inclusive de salud, porque una de nuestras instituciones fue la Caja Costarricense del Seguro Social, la que fue atacada. Y bueno, eso nos permitió tomar decisiones, pienso yo, en estas experiencias donde teníamos la posibilidad pues de quedarnos ahí, de seguir recibiendo golpes, porque una vez que llegan, siguen uno tras otro y la verdad es que no se detienen, o poder aprender de ello y sobre todo trabajar de manera conjunta en el ecosistema, que es parte de lo que hacemos con el clúster, para poder desarrollar capacidades en ciberseguridad. Y cuéntanos un poco del clúster, cómo está conformado y ese rol que juega en Costa Rica, pero me imagino también que en Centroamérica y en otros países. Así es. CyberSec es una asociación sin fines de lucro que nace en Costa Rica como parte de una estrategia que el gobierno desarrolló de poder promover el modelo clúster, que es un modelo económico de transformación, para desarrollar las diferentes regiones de Costa Rica en términos económicos. En Costa Rica tenemos clústeres de turismo, de dispositivos médicos, de industria aeroespacial, y ciberseguridad fue uno de los clústeres pues, que se decidió desarrollar. CyberSec se formaliza como una asociación sin fines de lucro en el 2022, también ese fue un año muy especial para nosotros en Costa Rica, y hoy somos 80 miembros, empezamos con 12. Nosotros agremiamos o afiliamos a diferentes organizaciones, tanto academia como sector privado, como gobiernos, no solo el gobierno local, ¿verdad? A nivel nacional, sino que trabajamos mucho con cooperación internacional, con organizaciones claves como la OEA, el gobierno de los Estados Unidos, con la Unión Europea, que son también gobiernos que están promoviendo el desarrollo de las capacidades de ciberseguridad a nivel global, con el objetivo de que todos estemos alineados. Básicamente lo que nosotros hacemos es organizar el ecosistema de tal manera que podamos compartir un mismo propósito y poder alinear los esfuerzos para que no hayan duplicidades por un lado, y por otro poder optimizar los recursos que sabemos que en Latinoamérica son tan escasos para poder crear impacto. Esta gestión, así como lo mencionaba, no lo estamos haciendo únicamente para Costa Rica, estamos desarrollando toda una estrategia internacional y justamente eso es lo que me tiene en República Dominicana, porque República Dominicana, siendo también un país que ha hecho un esfuerzo en liderar y ser también referentes en materia del desarrollo de fuerza laboral en ciberseguridad, pues quieren también tener este modelo y lo estamos trabajando acá con el sector privado, con el sector público, también para Ecuador y para otros países, y la intención es que podamos trabajar de manera colaborativa y conjunta también a nivel de región. ¿Cómo ves la región? ¿Qué nos falta todavía, tanto a nivel de gobierno como a nivel del sector privado? ¿Necesitamos más talentos en el área de ciberseguridad o más regulaciones? O sobre todo yo pienso que a nivel de empresas y sobre todo las pymes deben ser probablemente las más vulnerables. Definitivamente las pymes son las organizaciones más vulnerables en este momento, y en las economías de Latinoamérica eso es desafiante porque nuestras economías dependen de las pymes. En el ejemplo de Costa Rica, pues el 97% del desarrollo económico lo hacen las pymes. Por lo tanto, es desafiante el pensar que están tan vulnerables y que no las podemos proteger. Yo creo que en realidad son muchísimas cosas. Podemos hacer una lista infinita, más cuando empezamos a querer que las cosas se hagan mejor, ¿verdad? Creo que lo más importante es entender
que tenemos que organizarnos. Ocupamos ecosistemas locales organizados en materia de poder conectar los marcos, regulaciones que se están estableciendo con la visión del sector privado, con la intención de desarrollar una competitividad desde la ciberseguridad, porque ya que tenemos una economía digitalizada, ocupamos ese trabajo de desarrollo en la ciberseguridad. Y una vez que podamos contar con esa organización de ecosistema, tanto a nivel local como a nivel regional, donde podamos conectar los diferentes países, creo que debemos aceptar que la digitalización es un proceso, es algo constante, y por ende la ciberseguridad también. Por lo tanto, no podemos pensar que es simplemente cumplir una lista, ¿verdad? De decir, ya, esto lo cumplimos, porque la regulación hay que estarla actualizando, los marcos jurídicos o los marcos de acción, los estándares también. Hay que actualizar al talento constantemente, ocupamos más talento con una cultura de digitalización segura. Por lo tanto, es un proceso continuo de trabajo. Y de trabajo, eso sí, que debemos hacer de manera colaborativa. Y los hackers no descansan. No, es que ellos son buenísimos. Primero, trabajando en equipo, con muchos recursos, ellos saben organizarse muy bien y tienen sus prioridades muy claras. Que eso tenemos que aprenderlo un poquito de ellos. Bueno, entonces ustedes traen un evento aquí a República Dominicana. Cuéntanos un poco de eso. Sí, parte de las acciones que promovemos desde Cybersec es poder habilitar esos espacios de punto de encuentro. Este 15 y 16 de octubre en el JW Marriott, acá en Santo Domingo, vamos a tener la segunda edición del Cybersec Summit, que es un evento que vamos a desarrollar con el objetivo de conectar a toda la comunidad latinoamericana. Vamos a tener la presencia de speakers internacionales, de una audiencia muy variada, tanto obviamente del ecosistema dominicano, donde vamos a tener diferentes actores claves del gobierno, del sector privado, de la academia, y lo que buscamos es básicamente compartir con todos ustedes las tendencias, el análisis de esa realidad latinoamericana y continuar preparándonos de manera colaborativa para poder desarrollar esas capacidades de ciberseguridad. ¿Y a quién va dirigido este evento? Este evento está dirigido principalmente a todas las personas que están involucradas en tomar decisiones en materia de ciberseguridad en las organizaciones, ya sean CISOs, CTOs, también los tomadores de decisiones. Es importante que aprendan de esto, porque la ciberseguridad no es un tema técnico, sino que es un tema que nos compete a todos los que tomamos decisiones en las organizaciones y los cuales definimos cuál es el riesgo al que vamos a exponer nuestros negocios, porque eso es lo que básicamente se sopesa cuando hablamos de ciberseguridad. Sí, y sobre todo cuando hablamos de inversión, a veces pensamos la inversión en tecnología, cuando se recorta, son una de las áreas, no se entiende bien esas inversiones que hay que hacer precisamente para proteger, porque además la cadena, el más débil es igual puede afectar toda la cadena, aunque a otros niveles tengamos esas safeguards. Así es. La adopción tecnológica se basa de 3 componentes claves, que son los procesos, la tecnología y las personas. Por lo tanto, tenemos que trabajar en madurar y desarrollar esas capacidades en los 3. No podemos escoger, sino hacerlos de manera integral. ¿Y cómo ha sido en Costa Rica la experiencia de lograr que empresas, que instituciones oficiales y que empresas adopten esas medidas? Bueno, por un lado, definitivamente el ataque que tuvimos en el 2022 pues, fue un golpe de realidad. Creo que era inevitable el poder negar los riesgos a los que estábamos expuestos, y por lo tanto eso facilitó que se volviera un tema popular, un tema que se estaba discutiendo tanto en sector privado como en academia, como a nivel de gobierno, por supuesto, que son los que han marcado pues, el ritmo y la pauta. Creo que es clave para el desarrollo de los ecosistemas esa visión desde los gobiernos y el sector público, porque al fin y al cabo ellos son los que nos marcan la cancha. Una vez que ellos definen cuáles son las regulaciones y el marco que quieren trabajar, ya los demás sectores como la academia y el privado empiezan a desenvolverse. Tomar las decisiones para este tipo de regulaciones no es fácil.
porque hay muchas posibilidades y va a depender mucho del nivel de maduración de los países. Por lo tanto, es importante también esas alianzas público-privadas para poder también trabajar, y a la hora de construir esas regulaciones, pensar que lo vamos a hacer en conjunto y que también se va a involucrar la academia y el sector privado en esas conversaciones y esos diálogos para poder desarrollar esa cancha, la mejor que podemos tener para poder desempeñar. Y si alguien está interesado en saber más de este evento, ¿qué tiene que hacer? Pues es muy sencillo, puede seguirnos en las redes sociales, nos pueden encontrar como CyberSec Cluster, tanto en LinkedIn como en Facebook y en Instagram, ahí está toda la información, y también nos pueden escribir al info@cybersec.cr para poder solicitar información. El evento es gratuito, no tiene un costo de entrada, pero sí tenemos un cupo limitado, así que si quieren formar parte, pues nada más es que puedan enviarnos un correo o inclusive entrar a la página del cybersec-summit.com para poder hacer el registro, y les llegará una confirmación de su participación en el evento. Bueno, yo creo que es importante aprovechar que nos están trayendo estos conocimientos al país y de poner en contacto y de aprender. Siempre nosotros decimos que el dominicano pone candado después que les roban, pero entonces nosotros no debemos esperar que eso no suceda. No tenemos que tener una experiencia como Costa Rica para aprender las lecciones de Costa Rica y aprender de las medidas efectivas que ustedes están tomando en favor de la seguridad cibernética de nuestros países. Así es, pues bueno, a nosotros agradecemos más bien el trabajo colaborativo que promovemos con toda la comunidad del ecosistema de República Dominicana, porque las soluciones las creamos en conjunto y esa colaboración es la que nos llega de ilusión, porque ustedes también han tenido grandes avances y comparten esas experiencias, y eso es clave en el desarrollo de la ciberseguridad. Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Carolina, por estar aquí, y a ustedes ya saben qué tienen que hacer esta semana. Así que muchísimas gracias por su sintonía y nos esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.